¿Qué pasaría si te dijera que tu mente puede ser tan fuerte como tu fe? La mayoría de las batallas no comienzan afuera, comienzan dentro de ti. Dudas, pensamientos repetitivos, decisiones impulsadas por el miedo. Pero lo que muchos no saben es que la fe no solo transforma tu corazón, también entrena tu mente. Este mensaje no es una motivación pasajera, es una guía bíblica para renovar tu forma de pensar, fortalecer tu interior y encontrar paz mental en medio del caos. Porque cuando uno empieza a pensar con fe, otros también pueden aprender a caminar con confianza. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy simple pero poderoso. Escribe en los comentarios: mi mente confía en Dios. Cuando lo haces, estás declarando que tus pensamientos no serán gobernados por el miedo, sino por la confianza en aquel que nunca pierde el control. Quédate hasta el final y prepárate para descubrir cómo la palabra de Dios puede transformar tu manera de pensar y con eso transformar tu vida. Comencemos. Número 1. La paz mental que nace de una fe constante. ¿Alguna vez has sentido que tu mente va más rápido que tu fe? Tú sabes cómo es eso. Estás tranquilo, pero un pensamiento te sacude el alma. Algo tan pequeño como una noticia inesperada, una mirada, una preocupación. Y de pronto, tu mente se llena de ruido. Es como si una tormenta se desatara dentro de ti, aunque por fuera todo parezca en calma. Y allí es donde Dios entra. La mente humana es el campo de batalla más intenso de nuestra vida espiritual. A diario lidiamos con pensamientos de preocupación, dudas, ansiedad, inseguridad. No es algo raro, es parte de nuestra humanidad. Pero también es allí donde Dios quiere enseñarnos a caminar en paz, no una paz superficial, sino una profunda, sólida y firme. Isaías capítulo 26, versículo 3. Nos habla de esa paz que Dios promete. Una paz completa, no fragmentada, no por momentos. Una paz continua que no depende de si las cosas van bien o mal. Y lo más hermoso es que no es una paz para todos, sino para aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Esto cambia todo. Dios no está buscando personas que no sientan miedo, sino personas que elijan enfocar su mente en Él, incluso cuando el miedo toca a la puerta. Eso es perseverar en el pensamiento. No es algo automático, no sucede por casualidad, es una disciplina del alma, porque sí, pensar en Dios requiere constancia. Significa repetir su palabra, meditar en sus promesas, recordar su fidelidad una y otra vez. Incluso cuando todo grita lo contrario. Incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Perseverar en el pensamiento es espiritualidad práctica. Es entrenar tu mente como un músculo. Y aquí hay una verdad poderosa. La paz es una promesa condicional. No es magia, no es instantánea. Es el fruto de una combinación divina. Pensamiento firme en Dios, más la confianza total en Él. Nos da una paz sobrenatural. Así funciona. Así lo diseñó Dios. La fe no es solo una emoción. Es una decisión que se renueva cada mañana. Es mirar la tormenta de frente y decir: mi mente está entrenada para confiar. Y cuando eso sucede, todo cambia. ¿Sabías que una mente distraída pierde la paz con facilidad? Basta un pensamiento suelto, una pequeña duda, una comparación innecesaria, y la tranquilidad se desvanece. Pero una mente centrada en Dios se vuelve firme, inamovible. Lo que ocupas en tu mente forma tu estado de ánimo, tus decisiones y tu reacción ante las tormentas. La paz no nace de lo que ocurre afuera, sino de lo que permites dentro. Cuando Isaías dice, tú guardarás, está usando una palabra que implica protección activa. Dios pone una barrera, una muralla de paz, alrededor del creyente que confía. No es solo que sientes paz, estás protegido por ella. Es como si Dios dijera: nada de lo que viene a robarte la calma podrá pasar esta barrera mientras tu mente esté firme en mí. Y aquí viene algo profundo. Perseverar en el pensamiento en Dios es una forma de adoración. Sí, adoramos con nuestras canciones, nuestras palabras, nuestras acciones, pero también adoramos con lo que permitimos que habite en nuestra mente.
Cuando eliges pensar en Dios, estás diciendo, tú eres digno de mi atención, tú eres mi prioridad, tú eres mi refugio. La fe verdadera se revela en qué pensamientos decides alimentar. ¿Te das cuenta? La confianza no es una emoción pasajera, es una elección diaria. Es decirle a tu mente, hoy vamos a enfocarnos en Dios, no en el miedo. Hoy vamos a meditar en la verdad, no en la incertidumbre. Y cuando tu mente se acostumbra a pensar así, cuando has alimentado tanto la confianza en Dios, llega un momento en que la fe no se derrumba, ni siquiera en el conflicto. ¿Por qué? Porque ya has entrenado tus pensamientos para no reaccionar desde el caos, sino desde la verdad. Ya no necesitas que todo esté bien para estar en paz, porque tu mente ha sido moldeada por la fidelidad de Dios. Y eso produce una fortaleza interior que nada ni nadie puede destruir. Una mente en paz es un corazón fuerte, no al revés. Muchos quieren tener un corazón en paz sin renovar su mente. Pero Dios trabaja al revés, desde adentro hacia afuera. Él empieza por lo que piensas, y desde allí transforma lo que sientes. Por eso Pablo también nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que hoy te hago una pregunta sincera. ¿Y si comienzas a entrenar tu mente espiritualmente? ¿Y si decides pensar más en Dios que en tus miedos? ¿Y si hoy tomas este versículo como una invitación personal? Porque Dios quiere guardar tu mente. Dios quiere cubrirte con su paz, pero necesita que tu pensamiento persevere en Él. Hoy puedes empezar. Un pensamiento a la vez, una decisión a la vez, una oración a la vez. Y verás cómo la tormenta pierde fuerza, cuando tu mente se ancla en la roca que nunca se mueve. Número 2. Cuando la fe se convierte en una barrera contra la ansiedad. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces has orado, pero sigues ansioso? Sabes que oraste, sabes que hablaste con Dios, pero cuando cerraste los ojos, la preocupación seguía allí, como si no se hubiera movido ni un centímetro. Tú sabes cómo es. Estás acostado en la cama, la habitación está en silencio, pero tu mente no lo está. Da vueltas. Se imagina lo peor. Ensaya conversaciones. Calcula posibilidades. Planea soluciones para problemas que aún no han pasado. Y es agotador. La ansiedad es real, es humana. Y Dios lo sabe. La Biblia no ignora esa lucha. De hecho, este pasaje de Filipenses es una de las respuestas más poderosas que Dios nos da para enfrentarla. Pablo no dice, traten de no estar ansiosos. Tampoco dice, si pueden, eviten el afán. Dice con claridad y firmeza, por nada estéis afanosos. Es una orden amorosa, un mandato que viene cargado de gracia. Pero atención, Dios no te dice no te preocupes y luego te deja solo. No es como alguien que solo te da una palmada en la espalda y te dice, ánimo. Él te da herramientas, te da un mapa, y ese mapa tiene 3 señales claras: oración, ruego y acción de gracias. Orar es entregar. Cuando oras, estás reconociendo que no puedes con todo. Estás soltando el control. Estás pasando el volante de tu vida al único que nunca se cansa, nunca falla, nunca teme. Rogar es insistir. Es decirle a Dios, no me voy de aquí hasta que te escuche, hasta que me recuerdes que estás conmigo, hasta que esta ansiedad se convierta en fe. No es una oración apurada, es una súplica desde el alma. Y agradecer es recordar lo que Dios ya ha hecho. Las veces que no sabías cómo saldrías adelante, y saliste. Las oraciones que pensaste que no serían respondidas, y fueron. El agradecimiento le habla a tu mente ansiosa y le dice, hey, Dios ha sido fiel antes, lo será otra vez. La ansiedad se alimenta del futuro, de lo que no sabemos, de lo que tememos, de lo que aún no pasa. Pero la oración te trae de vuelta al presente.
Cuando oras, vuelves a la hora, al lugar donde Dios está contigo, al instante donde puedes descansar en sus promesas. Por eso, cuando oras bien, duermes mejor, respiras mejor, piensas mejor, y entonces viene lo que Pablo promete: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa frase es clave, que sobrepasa todo entendimiento, porque no siempre entenderás por qué te sientes en paz. Tal vez el problema sigue ahí, las cuentas siguen sin pagarse, el diagnóstico sigue sin cambiar, pero hay una calma que no se explica, solo se experimenta. Pablo dice que esa paz guardará tus pensamientos y tu corazón. Es como si Dios pusiera un ejército alrededor de tu mente y tu corazón, como si dijera: aquí no entra cualquier cosa. Esta alma está protegida. Esta mente está bajo vigilancia celestial. Su paz no es frágil, es defensiva, no es pasiva. Te cubre, te rodea, te sostiene. Y es importante entender esto. La ansiedad susurra mentiras. Te dice que todo saldrá mal, que estás solo, que no hay salida. Pero la fe te recuerda promesas. Y tú decides a quién vas a escuchar: la voz de la ansiedad o la voz del Padre, la desesperación del mundo o la fidelidad del cielo. Ahora bien, muchos oran, pero no sueltan la carga. Es como si hablaran con Dios y al final le dijeran: gracias por escucharme, pero igual me llevo esta mochila de vuelta. Y por eso el agradecimiento es vital, porque agradecer es soltar. Es decir, ya te lo entregué, Señor, y confío en ti. Es una forma práctica de fe, una forma de decirle a tu alma: Dios ha sido fiel, lo seguirá siendo. Cuando la fe deja de ser solo un pensamiento bonito y se convierte en una práctica diaria, la ansiedad se debilita, no porque tus problemas desaparezcan, sino porque ya no dependes de tu fuerza. Estás descansando en las de Dios, y eso cambia todo. Dios no te quiere afanado, te quiere en paz, y no te ha dejado sin recursos. Te ha mostrado el camino: oración, ruego, acción de gracias. Ese es el sendero que te lleva a la paz que guarda, a la fe que protege, al descanso que transforma. Y si hoy oras, ruegas y agradeces de verdad, tal vez no cambie el mundo a tu alrededor, pero cambiará el mundo dentro de ti. Número 3. El poder de la fe para derrotar al miedo interior. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo? Piénsalo por un momento. ¿Qué decisión te atreverías a tomar? ¿Qué sueño volverías a perseguir? ¿Qué conversación valiente iniciarías? El miedo ha sido, por demasiado tiempo, un ladrón silencioso. No siempre grita. A veces se disfraza de prudencia, de lógica, de mejor no ahora. Pero en realidad está paralizando tu fe, robando tu paz y frenando tu llamado. Dios fue claro en su palabra. Él no te dio ese espíritu. Si lo que te domina es temor, no viene de Dios. No importa cuán justificado parezca, cuán fuerte lo sientas. Si es miedo, es una mentira. El miedo no es parte del diseño divino, y si no viene de Él, no tienes que aceptarlo. No estás llamado a vivir atado a lo que Él no puso en ti. Mira lo que dice el versículo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esto es más que una frase linda. Dios no te creó para esconderte, sino para avanzar. No te hizo para huir, sino para enfrentar. No te equipó con miedo, sino con 3 armas espirituales poderosas: poder, amor y dominio propio. La fe no hace que el miedo desaparezca por arte de magia, pero lo desactiva. ¿Cómo? Porque cuando caminas en fe, no caminas solo. La fe no ignora los riesgos, pero recuerda la presencia de Dios en medio de ellos. La fe no dice: no tengo miedo, sino: mi Dios es más grande que mi miedo. Y esa convicción, esa certeza interna, ya es una victoria. Dios te dio poder, no cualquier poder, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder está en ti, no para dominar a otros, sino para dominar el temor, la pasividad, la duda, el estancamiento. El poder que necesitas ya fue depositado en ti, solo tienes que activarlo. Dios te dio amor. ¿Sabes qué dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18? En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando sabes que eres amado por Dios, no necesitas tener miedo, porque ya no tienes que probar tu valor, ni temer el rechazo, ni vivir inseguro. El amor de Dios te afirma, te cubre, te llena. El miedo nace de la inseguridad, pero la fe arraigada en el amor de Dios lo expulsa, y Dios te dio dominio propio. Esto es clave. No se trata de sentirte valiente, sino de decidir con convicción. El dominio propio no es emocional, es espiritual. Es tomar autoridad sobre tus pensamientos, es decirle a tu mente: no vamos a alimentar el miedo hoy, vamos a confiar. Es esa voz firme que se levanta dentro de ti, incluso cuando tiemblas por fuera. El miedo es un profeta falso. Te habla de un futuro donde todo sale mal, donde estás solo, donde Dios no aparece. Pero la fe te dice: Dios ya está en ese futuro. Él va delante de ti. El miedo quiere que creas en un «y si sale mal». La fe dice: ¿y si Dios lo usa para bien? La valentía no es la ausencia total de miedo, es actuar a pesar del miedo porque sabes en quién has confiado. Es caminar con las rodillas temblando, pero el corazón firme. Es declarar con fe: no sé cómo, pero sé que Dios está conmigo. Y cada vez que eliges fe en vez de miedo, entrenas tu espíritu. Cada paso que das, aunque tengas temor, debilita la influencia del miedo sobre tu vida. Y llega un punto en que el miedo ya no tiene el mismo poder, porque la fe se ha vuelto tu respuesta automática. La fe se fortalece con el uso. No es solo un sentimiento, es una práctica. Así que hoy, levántate. Recuerda quién eres y a quién perteneces. No fuiste creado para esconderte en la cueva del miedo, sino para brillar en medio del conflicto. Dios ya te ha equipado. Ya tienes todo lo que necesitas para avanzar. Solo tienes que dar el paso. ¿Y si hoy eliges la fe? Número 4. Fortaleza interior frente a malas noticias y tiempos difíciles. Salmo 112, 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Alguna vez recibiste una noticia que te cambió el día o incluso la vida? Una llamada inesperada, un diagnóstico médico, un «tenemos que hablar» que no terminó bien, un cambio de planes que derrumbó lo que habías construido por años. Todos hemos estado allí y sabemos lo que se siente ese golpe en el pecho, ese nudo en la garganta, esa sensación de que el mundo se tambalea bajo nuestros pies. En esos momentos parece imposible no temer, porque el corazón humano no está diseñado para lo impredecible. Anhelamos seguridad, estabilidad, certezas, pero la vida, muchas veces, trae lo contrario. Y es justo ahí donde entra este versículo. Dios no promete que no habrá malas noticias, pero sí nos dice que el justo no temerá cuando lleguen. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Dios. ¿Qué significa tener un corazón firme? No es tener un corazón frío o indiferente. No se trata de volverse insensible o de fingir que nada duele. La firmeza de la que habla la Biblia es una fortaleza espiritual, no emocional. Es una fe que no se construyó en un día, sino que fue forjada en la intimidad con Dios, en las oraciones derramadas, en las lágrimas compartidas con Él, en las batallas pasadas donde Él fue fiel. Tener un corazón firme es decir: no sé lo que viene, pero sé quién está conmigo. Y eso cambia todo. Las malas noticias pueden venir, pero el miedo no tiene por qué quedarse. No tienes que reaccionar como el resto del mundo. Puedes responder con fe, con calma, con una confianza que no nace de ti, sino de Dios. Su corazón está firme, confiado en Dios. Confianza, no en las circunstancias, no en las personas, no en los resultados, sino en Dios. Ese es el secreto. Muchos viven atados a un miedo anticipado. Temen lo que podría pasar, aunque aún no ha pasado. Viven en alerta constante, esperando el próximo golpe. Pero eso no es vivir, eso es sobrevivir. La fe rompe ese ciclo.
Te permite respirar hoy sin angustiarte por el mañana. Te libera de estar siempre en modo defensa. Y te recuerda que no estás solo para enfrentar lo que venga. No tener miedo a las malas noticias no es negar la realidad. Es enfrentarla con otra mentalidad. Es decir, sí, esto duele. Sí, esto sacude, pero no me va a derribar. Porque cuando tu corazón está anclado en Dios, las tormentas te golpean, pero no te hunden, te tambaleas, pero no caes, lloras, pero no pierdes la esperanza, porque sabes que Dios sigue en el trono, y eso basta. ¿Y sabes algo más? Tu fortaleza no solo te sostiene a ti, sostiene a quienes te rodean. Cuando tú mantienes la calma en medio del caos, otros encuentran paz a través de ti. Cuando tú eliges confiar, estás sembrando fe en los corazones de los que te ven. Tu firmeza se convierte en refugio. Tu testimonio se convierte en un mensaje vivo. Sí se puede estar en paz cuando Dios es tu fundamento. No se trata de tener una vida libre de problemas, sino de tener un corazón libre de temor. Y eso es posible. Hoy, no importa lo que estés enfrentando. Puedes elegir confiar en Dios. Puedes declarar: no temo malas noticias, porque mi corazón está firme en aquel que no cambia. No lo haces porque seas fuerte. Lo haces porque estás sostenido por un Dios que nunca falla. Y si Él está contigo, tu paz no depende del informe, depende de su presencia. Afírmate en esa verdad hoy. Tu corazón puede estar firme, no porque la vida sea perfecta, sino porque Dios sigue en el trono. Número 5. Una mente transformada por la fe en lugar del conformismo emocional. Romanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Estás viviendo como Dios quiere o como todos los demás? Esa pregunta, aunque incómoda, es necesaria. Porque muchas veces decimos que creemos en Dios, pero seguimos pensando como el mundo, llenos de temor, de ansiedad, de pensamientos derrotistas, como si no conociéramos a un Dios vivo, poderoso, que transforma vidas. Y la raíz de ese problema está en un lugar clave: nuestra mente. La mente es el campo de batalla donde se decide si vas a vivir por fe o por conformismo emocional. Y Pablo lo dice claro en Romanos: no te conformes a este siglo. No te acomodes a la forma de pensar que domina esta generación. No aceptes como normal lo que Dios nunca quiso para ti. Hoy, el mundo te bombardea con ideas que desgastan el alma. Esto es lo que hay. Nada va a cambiar. Todos estamos igual. Pero tú no fuiste llamado a repetir el patrón. Fuiste llamado a renovarte, a transformar tu manera de pensar. Y esto es importante. La transformación cristiana no comienza en el corazón, sino en la mente. Porque puedes amar a Dios profundamente, pero si tus pensamientos siguen siendo los mismos que tenías antes de conocerlo, tu vida va a reflejar eso. Por eso no basta con emocionarte en la alabanza. Necesitas pensar conforme a la verdad. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchos creyentes están espiritualmente paralizados no por falta de fe en el corazón, sino por falta de renovación en la mente. El conformismo emocional es una trampa invisible. Es aceptar la ansiedad, el miedo, la preocupación crónica, como si fueran parte inevitable de tu vida. Es decir, así soy. Es mi forma de ser. Ya estoy acostumbrado. Pero Dios no te llamó a acostumbrarte. Te llamó a transformarte. Y esa transformación no ocurre sola, no es automática. No viene por asistir cada domingo a la iglesia o poner alabanzas en el fondo mientras haces tus cosas. La transformación requiere acción intencional. Renovar la mente es como actualizar el sistema operativo de tu computadora. Si no lo haces, todo se pone lento, se traba, da errores. Lo mismo pasa con tu mente. Si no la renuevas, te estancas. Repites patrones. Reaccionas igual, caes en los mismos ciclos. ¿Y cómo se renueva la mente? Con palabra, con oración, con tiempo a solas con Dios y, sobre todo, con decisiones concretas. Decirle no al pensamiento destructivo y sí a lo que Dios dice.
Renovar la mente no es pensar positivo, es pensar bíblico. Porque hay pensamientos que suenan positivos, pero no tienen verdad. Dios quiere que pienses con claridad, con convicción, con la seguridad de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. El conformismo te dice, esto es lo que hay, acostúmbrate. La fe te dice, esto puede cambiar, Dios está obrando. Una mente renovada no se resigna, se activa, no espera a que todo sea perfecto para avanzar. Camina por fe, no por vista. Muchos quieren transformación de vida, sin transformación de mente. Pero eso es imposible. Todo cambio exterior empieza por dentro. Por eso Pablo no dice, cambia tu entorno, sino renueva tu entendimiento. Porque si logras pensar diferente, vas a actuar diferente. Y si actúas diferente, vas a vivir diferente. Dios no nos llama a aislarnos del mundo, sino a vivir en él con una mentalidad celestial. A no dejarnos arrastrar por lo que todos piensan o sienten, sino a marcar la diferencia con pensamientos renovados. Porque una mente renovada puede discernir, puede ver lo que otros no ven, puede tomar decisiones sabias cuando todo es confusión. Y en tiempos como los que vivimos, eso es oro puro. Una mente renovada es resiliente, no se adapta al miedo, lo confronta con verdad, no se hunde con las crisis, se eleva por encima de ellas, porque tiene perspectiva del cielo, sabe quién es su Dios, y eso lo cambia todo. Así que hoy quiero dejarte un desafío claro. Empieza el cambio desde tus pensamientos. Haz una lista. Examina qué ideas estás creyendo que no vienen de Dios. Pregúntate, ¿este pensamiento se alinea con la palabra o con el miedo? Y luego, decide reemplazarlo. Porque el cambio que tanto anhelas comienza con lo que decides pensar. Dios ya te dio la capacidad. Te toca a ti activarla. No te conformes. Transforma. No porque se resigne, sino porque ha aprendido que Dios nunca llega tarde. Y eso es una de las señales más maduras de una vida espiritual profunda. La capacidad de esperar sin perder la paz. Entonces, si hoy estás cansado, no es señal de derrota. Es señal de que necesitas renovar tu mente en aquel que no se cansa jamás. Como el águila que se eleva sobre el viento, tú también puedes alzar vuelo, pero no por tus fuerzas, sino por las de Él. Hoy, si decides esperar en Dios, de verdad, sus fuerzas renovarán tu interior, y no solo caminarás, correrás, y no solo resistirás, volarás. Número 7. Decidir con fe y no con emociones pasajeras. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Estás enfrentando una decisión importante? Tal vez una puerta se ha abierto y no sabes si entrar. O tal vez estás a punto de cerrar un capítulo, pero tu corazón está lleno de confusión, emociones mezcladas, pensamientos que van y vienen como olas agitadas. Cuando estamos en ese lugar, lo más fácil es dejarnos llevar por lo que sentimos. Pero lo que es fácil no siempre es lo que edifica. Muchas veces tomamos decisiones desde la emoción y terminamos arrepintiéndonos. Decisiones que parecían correctas en el calor del momento, pero que después nos robaron la paz. Porque las emociones, aunque son parte de nuestra humanidad, no deben ser quienes lleven el timón de nuestra vida. Son como el clima, cambian, a veces incluso dentro del mismo día. Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó este consejo en Proverbios. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso cuando algo parece lógico, razonable, sensato, si Dios no lo aprueba, no es lo mejor. Esa frase es una advertencia contra el orgullo silencioso de creer que sabemos más que Dios. Porque a veces lo que parece una salida fácil es una trampa disfrazada. Y lo que parece un retraso es en realidad protección. Confiar en Dios no significa apagar nuestro razonamiento. Significa que antes de decir sí o no, nos detenemos a orar y decimos:
Señor, esto tiene sentido, pero no quiero apoyarme en mi lógica, quiero seguir tu dirección. La fe no cancela el análisis, lo ordena y lo somete al Rey de Reyes. Una de las señales más claras de una mente espiritual madura es esta: no se deja llevar por impulsos, sino que se detiene a discernir. Porque no todo lo que brilla es de Dios. No todo lo urgente es importante. No todo lo que emociona edifica. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas. Una relación que comenzamos sin orar. Un trabajo que aceptamos sin preguntarle a Dios. Un cambio que hicimos por presión externa. Y después nos sentimos vacíos. Pero la fe nos da margen, nos da pausa, nos da la fuerza para esperar una confirmación del cielo, en lugar de reaccionar con prisa. Cuando decides con fe y no desde la emoción, algo poderoso sucede. Te liberas del miedo a equivocarte, porque sabes que, incluso si tomas un desvío, Dios puede enderezar tu camino. Él enderezará tus veredas. No es solo una frase bonita, es una promesa de restauración. Si te apoyas en Él con todo tu corazón, Él se encargará de ajustar el rumbo si fuera necesario. Las emociones nublan la visión, pero la fe la aclara. A veces sentimos algo con mucha intensidad y creemos que eso es una señal, pero sentir fuerte no significa estar en lo correcto. Por eso es vital aprender a distinguir entre lo que es emocionalmente intenso y lo que es espiritualmente verdadero. Y aquí hay algo más. La dirección de Dios no siempre parece lógica al inicio. A veces Él te dirá que esperes cuando todo el mundo te dice que avances. A veces te guiará por un camino más largo, más difícil, pero más seguro. Porque su sabiduría no depende de nuestro entendimiento limitado. Él ve el panorama completo. Una mente fortalecida por la fe es aquella que ha aprendido a decidir desde la oración, no desde la presión. Una mente así no necesita respuestas inmediatas para tener paz, porque sabe que cuando Dios habla, es claro, y cuando no habla aún, es porque está enseñando a confiar. Cada decisión tomada con fe, aunque parezca pequeña, va moldeando tu carácter, va afirmando tu mente espiritual, va formando en ti una identidad firme, estable, confiada, y eso, querido amigo o amiga, es más valioso que cualquier atajo o decisión emocional. Así que, si hoy estás ante una decisión, no corras. No te dejes llevar solo por lo que sientes. Respira, ora, espera y recuerda, Dios no es un recurso de emergencia para cuando todo se complica. Él quiere ser tu guía desde el principio. Confía de todo corazón y Él te mostrará el mejor camino. No uno perfecto según los estándares humanos, pero sí uno lleno de propósito, paz y presencia divina. Y cuando caminas así, aunque no lo entiendas todo, lo vives todo con confianza. Número 8. Paz divina en medio del caos. Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Alguna vez has dicho, necesito paz? Quizá lo dijiste después de una discusión, en medio de una mala noticia, o al final de un día tan pesado que te dolía el alma. Tal vez lo has susurrado en una noche en vela, mientras tu mente iba de preocupación en preocupación, sin detenerse. Y es que todos, en algún momento, nos encontramos buscando paz como quien busca oxígeno en medio de una tormenta. Pero en este versículo, Jesús no solo promete paz, Él la deja, la entrega, la ofrece como herencia, y no cualquier tipo de paz. Él dice claramente, mi paz os doy. No la paz que el mundo ofrece, no una calma superficial basada en si las cosas van bien o mal, es su paz, y eso lo cambia todo. La paz que el mundo ofrece es temporal, superficial y a menudo frágil. Depende de si tienes estabilidad económica, si todo está en orden, si las personas te aprueban, si no hay conflictos. Pero basta con que algo se mueva, una factura inesperada, una discusión, una pérdida. Y esa paz se desmorona como castillo de arena. En cambio,
La paz que Jesús te da no está sujeta a lo externo, sino anclada en una verdad eterna. Dios está contigo. Jesús no dijo estas palabras en un momento cómodo. No estaba en un retiro espiritual o en una cena tranquila. Estaba a punto de enfrentar la cruz. Sabía lo que venía: traición, injusticia, dolor, abandono. Y aún así, habló de paz. Eso nos enseña algo poderoso. La paz de Dios no depende del momento. Nace del corazón de quien sabe quién está a su lado. Y entonces dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate en esto. No es solo un consuelo, es una instrucción. Jesús te está diciendo: tú puedes decidir que tu corazón no se altere. Eso no significa negar lo que sientes, sino aprender a descansar incluso cuando lo que te rodea grita lo contrario. Es posible estar en medio de un caos y aún así tener calma. Porque el caos exterior no tiene que determinar la condición de tu alma. ¿Recuerdas esa historia cuando Jesús dormía en la barca mientras la tormenta azotaba? Los discípulos estaban aterrados y Jesús dormía tranquilo. Su paz no venía de la calma del mar, sino de su conexión con el Padre. Tú también puedes tener esa paz. Tal vez las olas están golpeando tu vida: problemas familiares, incertidumbre económica, diagnósticos médicos, decisiones que no sabes cómo tomar. Pero si Él está contigo, puedes tener paz aunque el viento no se detenga. Jesús sabía que tú ibas a enfrentar tormentas. Por eso no te dejó motivación, ni simplemente buenos deseos. Te dejó paz. Un regalo divino, una atmósfera interior, una fuerza silenciosa que calma lo que nada más puede calmar. Y cuando esa paz reina en tu interior, tu mente cambia. Ya no reaccionas con miedo, ni con ansiedad, ni con desesperación. Tomas decisiones desde la claridad, no desde el pánico. Porque una mente en paz discierne mejor, ama mejor, vive mejor. También es importante recordar esto: no tener miedo no significa que no hay peligro. Significa que confías en un Dios más grande que cualquier peligro. El miedo dice: ¿y si todo sale mal? La fe responde: ¿y si Dios ya tiene el control? Y es ahí donde esa paz se vuelve un escudo mental, una cobertura invisible que protege tu mente de pensamientos destructivos, de ataques emocionales, de escenarios imaginarios que solo roban tu descanso. Esa paz no se impone, se recibe y se cultiva. ¿Cómo? En oración, en silencio, en adoración. En esos momentos donde apagas el ruido externo para escuchar la voz suave de Dios que te dice: estoy aquí, no temas, mi paz está contigo. Hoy tal vez sientes que todo está de cabeza, que no hay orden, ni seguridad, ni dirección. Pero Jesús te recuerda: ya te dejé mi paz, solo tienes que recibirla. Cierra los ojos, respira profundo y dile con fe: Señor Jesús, hoy recibo tu paz. No la que el mundo da, sino la que tú me entregaste. Que no se turbe mi corazón ni tenga miedo, porque tú estás conmigo. Número 9. Seguridad interna en medio de la incertidumbre. Salmo 62, 5-6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Alguna vez has sentido que tu alma corre sin rumbo? Como si dentro de ti hubiera una agitación constante, un pensamiento que empuja al otro, una preocupación que no se deja silenciar. Así comienza muchas veces la ansiedad, cuando el alma se inquieta y empieza a correr más rápido que nuestra fe. El salmista David, en medio de sus propias luchas, hizo algo que nos enseña una lección poderosa. Le habló a su alma. Le dijo: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Es como si estuviera tomando a su alma entre sus manos y la estuviera mirando a los ojos para calmarla, como se hace con un niño temeroso. Alma mía, ya no corras tanto, descansa, Dios sigue siendo Dios. Hay una sabiduría espiritual en esto, porque la mente fuerte no es la que nunca se inquieta, sino la que ha aprendido a decirle al alma: reposa, Dios tiene el control.
Eso es entrenamiento espiritual, eso es madurez emocional, eso es seguridad interna en medio de la incertidumbre. David no estaba evadiendo su realidad. Él tenía enemigos, presiones, momentos de profundo dolor, pero aún así escogía dónde reposar su alma. No en el ejército, no en la estabilidad del trono, no en las circunstancias, solo en Dios. La verdadera esperanza no nace de las probabilidades, sino de las promesas, porque si tú pones tu esperanza en lo probable, te vas a desmoronar cuando lo probable falle. Pero si tu esperanza está en lo que Dios ha dicho, en su carácter, en su fidelidad, en su amor que no cambia, entonces vas a poder mantenerte firme aunque todo alrededor se tambalee. Por eso David continúa diciendo: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Dios no es arena, Dios no es barro, Dios es roca. Y cuando tú construyes tu vida, tus pensamientos, tu fe sobre la roca, entonces incluso cuando el viento sopla fuerte, tu alma no se cae, porque tu base permanece. La mente que sabe que está segura en Dios, descansa. Y no es una inactividad que evade la vida, es una paz que trabaja sin ansiedad, es una calma que actúa sin desespero. Puedes seguir haciendo lo que tienes que hacer, trabajar, cuidar, responder, decidir, pero sin que tu corazón viva en alerta roja todo el tiempo. Eso es reposar. Eso es confiar. ¿Y sabes qué más? Cuando tú sabes que Dios es tu refugio, ya no necesitas andar buscando seguridad en todos lados. No necesitas comprobar tu valor constantemente. No necesitas la aprobación de todos para sentirte en paz. No necesitas que todo esté perfecto para descansar, porque tu mente se relaja cuando tu corazón se siente cubierto. Y cuando David dice, no resbalaré, no significa que no habrá movimiento. La vida se mueve, el mundo se sacude. A veces incluso nosotros tambaleamos, pero lo que él está diciendo es esto: aunque tiemble todo, yo no voy a perder el equilibrio, porque mi centro es Dios. Cuando tú aprendes a repetirle a tu alma estas verdades, tu fe se fortalece. No es que las emociones desaparezcan por arte de magia, pero se alinean, porque el alma se puede educar. Y una alma educada en la verdad vive más en paz que una alma guiada por la emoción del momento. La señal de una fe madura no es que todo te salga bien, sino que no todo lo que te pasa te desestabiliza. No reaccionas como antes. No entras en pánico como antes. No caes en el mismo ciclo de ansiedad, porque has aprendido a decirle a tu alma: reposa, no te olvides quién es tu Dios. Hoy puedes hacer lo mismo. Puedes detenerte por un momento y decir: alma mía, ya no corras tanto. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar. Y si tú decides confiar, si tú decides esperar en Dios más que en tus cálculos, más que en lo que ves, más que en lo que sientes, tu alma también aprenderá a reposar. Y esa paz que viene del reposo en Dios no solo te va a calmar hoy, te va a sostener mañana, te va a formar un corazón firme, te va a convertir en alguien que, en medio de la incertidumbre, camina con seguridad, porque no estás apoyado en ti. Estás apoyado en la roca eterna. Número 10. La fe como certeza eterna. Vivir pensando con propósito eterno. La fe es una de esas palabras que muchos usan, pero pocos comprenden en su totalidad. No es lo mismo tener un pensamiento optimista que tener una fe genuina. No es lo mismo desear que algo salga bien, que tener la convicción profunda de que, aunque aún no lo veas, Dios ya está obrando. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da una definición clara y poderosa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si hay algo que puede fortalecer tu mente y darte estabilidad en medio de la incertidumbre, es vivir con esta clase de fe. Porque la fe no es una emoción momentánea, no es una chispa de ánimo que aparece solo en la iglesia o cuando todo va bien. La fe es una decisión diaria, es un acto de firmeza interior. Es decirle a tu mente cada mañana: no importa lo que no vea hoy,
yo sigo creyendo. Y esa constancia, esa convicción, transforma radicalmente tu manera de pensar. La fe sólida te cambia la perspectiva. Deja de ver los retos como obstáculos y comienza a verlos como oportunidades. Tu mente deja de enfocarse en los ¿y si esto falla? Y empieza a llenarse de ¿qué si Dios hace algo glorioso aquí? La fe mueve tu atención del problema a la promesa. Cambia la dirección de tus pensamientos, del miedo al propósito, de la queja a la esperanza, de lo visible a lo eterno. Tener fe es vivir convencido de algo que todavía no ves, pero que ya sabes que está sucediendo en lo espiritual. Y esa certeza fortalece la mente de una manera única. ¿Por qué? Porque le da dirección, porque te libera de tener que verlo todo resuelto ya, porque te enseña a vivir en paz mientras esperas. La fe te recuerda que hay un Dios trabajando detrás de escenas, aunque tus ojos todavía no puedan comprobarlo. Y aquí viene algo crucial. La fe verdadera no se basa en emociones, sino en convicciones. Muchos creen mientras se sienten bien, mientras tienen fuerzas, mientras las cosas marchan bien, pero el verdadero poder de la fe se revela cuando todo se sacude. Cuando lo que ves no tiene sentido, pero tú sigues creyendo. Esa es la fe que sostiene, la que no depende del ánimo, sino del carácter de Dios. Y cuando tu mente se aferra a esa clase de convicción, entonces te haces emocionalmente firme. Tu alma deja de subir y bajar como una montaña rusa y comienza a caminar con paso firme, aún entre la niebla. Porque aunque no lo veas todo claro, sabes en quién has creído. ¿Sabes qué pasa cuando vives así? Ya no necesitas entender cada detalle para tener paz. Ya no dependes de tener el control. Ya no te derrumbas cuando las cosas cambian. Porque tu mente no está enfocada en el hoy. Está enfocada en la meta eterna. Y eso es clave. La fe siempre te lleva a mirar más allá del presente. Te da perspectiva, te da visión. Y cuanta más fe tienes, más grande se vuelve esa visión. Ya no sueñas pequeño. Ya no te limitas a lo lógico. Ya no piensas como alguien que tiene miedo, sino como alguien que cree en un Dios ilimitado. Y esa fe te impulsa, te motiva a seguir, a perseverar, incluso cuando los resultados aún no llegan. La fe es como una linterna en un camino oscuro. No necesitas ver todo el recorrido. Solo necesitas seguir caminando con la certeza de que Dios ya abrió el camino. Y esto es algo hermoso, cuando tu convicción viene de lo que Dios ha dicho y no de lo que el mundo repite. Te conviertes en alguien firme, incluso si nadie más lo entiende. Puedes estar rodeado de duda, pero no te mueves. Puedes estar en medio de una multitud que se rinde y tú seguir creyendo. Porque la fe no está basada en lo visible. Está basada en la palabra, en las promesas, en la fidelidad probada de un Dios que nunca falla. Una mente fortalecida por este tipo de fe vive con esperanza constante, incluso en medio del desierto. Porque no ve con los ojos naturales, sino con los espirituales. Y donde otros ven vacío, tú ves preparación. Donde otros ven derrota, tú ves formación. Donde otros ven un final, tú ves el comienzo de algo mayor. Así que hoy quiero dejarte con esta verdad. No tienes que verlo, para saber que Dios ya lo está haciendo. No necesitas entenderlo todo, para seguir avanzando. No importa cuán oscuro parezca hoy. Si tienes fe, ya tienes dirección. La fe que te sostiene hoy es la que abrirá tu mañana. Número 11. Valentía que nace de la fe en la presencia de Dios. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué harías hoy si supieras con absoluta certeza que Dios va contigo en cada paso? ¿Te atreverías a comenzar ese proyecto que postergaste por miedo? ¿Hablarías con esa persona con la que has evitado confrontar algo importante? ¿Darías ese paso de fe que te ha paralizado durante tanto tiempo? Josué, capítulo 1, versículo 9. No es una sugerencia motivacional, es una orden celestial respaldada por una promesa eterna. Es una de esas palabras que atraviesan la duda,
sacuden la inseguridad y despiertan en lo más profundo de tu ser una fuerza que no sabías que tenías. Dios no le dice a Josué, inténtalo si puedes. Le dice, te mando. Y lo que Dios manda lo respalda. Lo que Él exige, también lo capacita. La valentía que Dios pide no es ausencia de miedo, no es frialdad emocional, no es dureza de carácter. Es una decisión firme de avanzar a pesar del temor, porque sabes con quién estás caminando. El miedo puede estar presente, sí, pero la fe lo convierte en impulso. Cuando Dios te llama a algo, no lo hace porque no ve tus debilidades. Lo hace porque Él ya ha depositado en ti lo que necesitas para superarlas. Esfuérzate. Sé valiente. Son palabras fuertes, sí, pero no son palabras vacías. Están sostenidas por la mejor promesa que podrías escuchar en medio de una temporada desafiante. Porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está el centro de esta promesa, la presencia de Dios. No se trata de que seas fuerte por ti mismo. Se trata de que Él está contigo. No se trata de que nunca tengas miedo. Se trata de que ese miedo no tiene poder para detenerte cuando sabes que el Todopoderoso te acompaña. Muchos creen que la valentía es un rasgo de personalidad, que unos nacen valientes y otros no. Pero la verdad es que la verdadera valentía es fruto de una profunda convicción. Saber que no caminas solo, que no estás tomando decisiones a ciegas, que no estás enfrentando la incertidumbre con tus propias fuerzas. El que sabe que Dios va delante no se detiene ante el ¿qué pasará?, porque ya confía en el quién está conmigo. El texto también dice, no temas ni desmayes. ¿Has notado que hay miedos que no solo afectan el ánimo, sino también tu mente? Hay momentos en los que uno desmaya internamente, pierde fuerzas, siente que no tiene claridad ni energía para avanzar, pero justo ahí Dios te recuerda, no te rindas, yo estoy contigo. Y es que el esfuerzo que Dios pide no es solo físico, es también mental y espiritual. Es ese esfuerzo diario por levantarte cuando no tienes ganas, por seguir orando cuando no ves respuestas, por seguir creyendo cuando todo parece indicar lo contrario. Y aquí viene algo hermoso. Dios no solo te da la orden, también te da la dirección. La fe no elimina el hecho de que puedas estar entrando a un terreno desconocido, como Josué entrando a la tierra prometida, pero transforma ese lugar incierto en una oportunidad segura, porque si Dios va contigo, ese lugar incierto se convierte en tierra firme. ¿Sabes lo que esto significa? Que la valentía no nace del yo puedo, sino del Él va conmigo. El mandato a ser valiente es, en el fondo, una invitación a dejar de depender de tus propias fuerzas, a activar lo que Dios ya ha puesto en ti, su espíritu, su palabra, su respaldo. Dios ya ha equipado tu mente con la capacidad de resistir, actuar y vencer. Pero todo eso necesita activarse. Y se activa con fe. No necesitas entenderlo todo para dar el paso. Solo necesitas confiar en que Dios ya fue adelante. Y eso es lo que hace a una mente fuerte. No la ausencia de dudas, sino la certeza de que la presencia de Dios es más real que cualquier temor. Una mente fortalecida por esta palabra se levanta cada mañana con propósito, aunque no tenga todas las respuestas, porque ha entendido que lo más importante no es tener el camino trazado, sino tener la compañía del Dios eterno. Así que hoy, quizás te encuentres frente a una decisión difícil, un nuevo comienzo, un desafío personal o una situación incierta. Tal vez te sientas pequeño frente a lo que viene, tal vez te cueste creer que puedes, pero escucha bien esto. Dios no te mandó a hacerlo solo. Él prometió estar contigo, y lo que Dios promete, lo cumple. Así que levántate, afirma tu mente, enfoca tu corazón, recuerda quién va contigo, y entonces escucha esta voz, clara y fuerte en tu interior. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Número 12. Liberando la mente de la ansiedad, a través de la confianza. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
¿Qué estás cargando hoy que ya no te corresponde llevar solo? Quizá es una preocupación por el futuro, una decisión que no sabes cómo tomar, una situación que escapa de tus manos o simplemente ese peso invisible que no puedes explicar, pero que te acompaña cada día. Te levantas y ya está ahí, como una mochila que no sabes cómo quitarte. Eso es la ansiedad. Y no es pecado sentirla. Es parte de nuestra humanidad. El problema no es que aparezca. El problema es que la intentamos cargar solos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. No solo reconoce que la ansiedad es real, también nos da la solución. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo es una invitación, pero también un desafío. Porque muchas veces lo leemos, lo sabemos, pero no lo practicamos. Queremos tener paz, pero no queremos soltar el control. Queremos que Dios intervenga, pero seguimos aferrados al peso que Él nos dice que soltemos. La palabra que usa Pedro es fuerte, echar. No dice compartir, ni delegar parcialmente, ni comunicar. Dice echar como quien lanza una carga con fuerza para quitársela por completo. No es una entrega tímida, es una rendición total. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta, porque nos gusta pensar que si lo controlamos un poco más, si pensamos una vez más en cómo resolverlo, si nos esforzamos más, entonces tal vez las cosas cambien. Pero la ansiedad, precisamente, nace cuando intentamos controlar lo que está fuera de nuestro control. Y eso desgasta la mente, debilita el cuerpo y endurece el corazón. Dios no quiere eso para ti. Por eso no te pide que guardes la ansiedad, ni que la enfrentes solo, ni que finjas que no existe. Te pide que se la entregues. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Esa frase lo cambia todo. No es simplemente que Dios sea poderoso, que lo es. Es que Él tiene cuidado personal, íntimo, real, de ti. No eres un número más. No eres un caso más. Eres su hijo, su hija. Y Él se involucra activamente en cada detalle de tu proceso. Cuando entiendes eso, la ansiedad comienza a perder fuerza, porque ya no estás en modo sobrevivir, sino en modo confiar. Ya no piensas que todo depende de ti. Ahora sabes que puedes descansar porque alguien más está en control. Y es aquí donde entra algo clave. No puedes sostener la paz y la ansiedad al mismo tiempo. Tienes que elegir. No puedes abrazar las promesas de Dios con una mano y sostener el temor con la otra. O sueltas una o sueltas la otra. Y si eliges soltar la ansiedad, entonces estás abriendo espacio para que su paz te inunde. No como un momento emocional, sino como una realidad que transforma tu forma de pensar y de vivir. Esto es un intercambio espiritual. Tu carga por su cuidado. Y como todo intercambio, requiere un acto de entrega consciente. No es algo que pasa una vez en la vida. Es un hábito. La ansiedad puede venir 1000 veces al día, pero tú puedes echarla 1000 veces también. Puedes volver una y otra vez a este versículo, a esta verdad, a este refugio. Porque la mente fuerte no es la que nunca siente ansiedad, sino la que ha aprendido qué hacer con ella. Es la mente que, cuando la preocupación llega, no se queda paralizada, ni se ahoga en pensamientos repetitivos, sino que ora, confía y suelta. Cada vez que eliges confiar en Dios, estás protegiendo tu mente del desgaste innecesario. Y no, confiar no es pasividad. Confiar es paz con propósito. Es caminar sabiendo que no estás en piloto automático, sino guiado por una mano invisible, fiel y amorosa. Hay algo más que debes saber. La ansiedad no solo afecta tu mente, también afecta tu espíritu. Te distrae, te roba enfoque, te drena emocionalmente. Por eso, cuando sueltas la carga, no solo estás recuperando paz mental, estás recuperando conexión con Dios, porque ahora hay espacio para escuchar su voz, para ver sus señales, para caminar más liviano y más claro. El corazón que ha aprendido a soltar es el corazón que puede descansar. Y ese descanso no viene del exterior, viene del saber con absoluta certeza que Dios tiene cuidado de ti. Así que hoy, hazte esta pregunta.
¿Estoy cargando algo que Dios ya me pidió que soltara? Si la respuesta es sí, entonces hazlo. No mañana. No cuando todo esté bajo control. Hazlo ahora. Ora. Entrega. Echa la ansiedad sobre Él, porque Dios no es indiferente a lo que estás viviendo. Él no se ha olvidado de ti. Él cuida de ti. Solo suéltala. Número 13. El gozo que nace en la prueba, una mente entrenada en propósito. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sé que no es fácil ver gozo cuando estás siendo probado. No es fácil hablar de paciencia cuando estás bajo presión. No es natural pensar en crecimiento cuando lo único que sientes es dolor. Pero justo ahí, en ese punto donde tus emociones se sienten agotadas y tu fe parece estar a prueba, es donde la palabra de Dios llega con una perspectiva que cambia todo. Santiago, con sabiduría práctica y profunda, nos dice algo que a simple vista puede parecer contradictorio. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber gozo en medio de la prueba? La respuesta está en una verdad fundamental. La prueba no es señal de abandono, es señal de crecimiento. Dios no prueba para destruir. Él no te lanza al fuego para observar cómo te derrites, sino para purificarte, fortalecerte, madurarte y prepararte. La prueba es un instrumento en manos de un Dios sabio, no un castigo de un Dios ausente. Pero ese gozo del que habla Santiago no nace de lo que sientes, sino de lo que sabes. Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí está la clave. El conocimiento espiritual te da ventaja emocional. Cuando sabes que hay propósito en medio del proceso, tu mente reacciona de forma diferente. Ya no entras en desesperación. Ahora entiendes que estás siendo entrenado. Y ese entrenamiento, aunque incómodo, es necesario. Porque el sumo gozo no es una emoción artificial, es una actitud de madurez espiritual. Es decir, esto no me gusta, esto me duele, esto me incomoda, pero sé que Dios lo está usando para algo mayor. Y cuando eliges esa actitud, estás tomando control sobre tus pensamientos, sobre tu interpretación del momento y sobre tu manera de avanzar. La paciencia que se produce a través de la prueba no es pasividad. Es una virtud activa, poderosa, estable. Es esa capacidad de permanecer firme bajo presión, de no ceder a lo primero que se opone, de no abandonar la fe cuando las cosas no salen como esperabas. Y lo más impresionante es que Dios quiere que esa paciencia tenga su obra completa en ti. En otras palabras, no quiere que seas solo alguien que sobrevive a las pruebas. Quiere que seas alguien que es perfeccionado a través de ellas. Alguien maduro, completo, sin que le falte nada. Así como el cuerpo no desarrolla fuerza sin resistencia física, tu mente y tu fe no se fortalecen sin resistencia espiritual. Sin pruebas no hay desarrollo. Sin tensión no hay crecimiento. Cada desafío que enfrentas es como una repetición más en el gimnasio espiritual. Te incomoda, pero te está haciendo más fuerte. Dios no permite las pruebas para entretenerse con tu sufrimiento. Él las permite porque sabe lo que viene para ti y te está preparando. La prueba no solo está probando tu fe, está entrenando tu propósito. Y eso cambia completamente tu forma de ver la vida. Una mente sin entrenamiento en la prueba es frágil, se quiebra fácilmente bajo presión. Pero una mente que ha visto la fidelidad de Dios en medio del valle se vuelve resistente. Ya no reacciona igual. Ahora piensa diferente. Ya no entra en pánico. Ahora ora. Ya no se pregunta ¿por qué? Ahora pregunta ¿para qué? Cada prueba superada fortalece tu percepción espiritual. Te hace más sabio, más sensible a la voz de Dios, más firme en tus convicciones. Y lo que antes te derrumbaba, ahora te forma. Lo que antes te confundía, ahora te dirige.
Lo que antes parecía el final, ahora lo ves como parte del proceso. La fe verdadera no solo enfrenta la prueba, la interpreta correctamente. Y esa interpretación marca la diferencia entre que vivas la prueba como una crisis o como una oportunidad para crecer. El gozo en la prueba no cancela el dolor. No significa que no llores, no significa que no duela, pero sí significa que por encima del dolor hay un propósito que lo trasciende. Y cuando tu mente se entrena para ver eso, todo cambia. Ya no vives preguntándote cuándo se acabará la prueba. Ahora te preguntas qué quiere Dios formar en ti a través de ella. Y eso te convierte en una persona más firme, más fuerte, más consciente, más parecida a Jesús. Así que hoy, si estás en medio de una prueba, no la veas como un castigo. No la vivas como si Dios te hubiera soltado la mano. Esta prueba no es tu fin. Es tu entrenamiento para el propósito. Y si eliges ver con ojos de fe, incluso esta temporada difícil se convertirá en parte de tu testimonio. Número 14. Enfrentar la aflicción con la certeza de una victoria eterna. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús fue claro. En este mundo habrá dolor. No adornó la verdad. No vendió una fe mágica, donde todo es perfecto. Él, que conocía el corazón humano y la dureza del mundo, miró a sus discípulos a los ojos y les dijo lo que nadie quiere escuchar. Pero todos necesitamos entender. Tendréis aflicción. Ser creyente no significa vivir sin pruebas. No significa que no habrá lágrimas, desilusiones, pérdidas o momentos de profunda incertidumbre. La fe no es una burbuja que te aísla del sufrimiento humano. Pero lo que Jesús hace en este versículo no es dejarte solo con esa verdad, es ofrecerte una respuesta más poderosa aún. Confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está el núcleo de todo. La fe no ignora el problema, lo enfrenta con una actitud diferente. No vive negando la aflicción, sino superándola desde una posición de victoria ya asegurada. Jesús no dice, confía, todo te va a salir como tú esperas. Él dice, confía, porque yo vencí, y eso lo cambia todo. Porque si Cristo ya venció al mundo y todo lo que en él causa angustia, entonces tú no tienes que vivir temiendo ser vencido. La lucha puede ser intensa, el proceso puede doler, pero tu mente, si está firme en esta verdad, no se quebranta fácilmente. Llora, sí, siente, sí, pero sigue en pie. ¿Por qué? Porque no se está sosteniendo sola. Está siendo sostenida por la victoria de Cristo. Esto es vital para la salud de tu mente. Entender que la aflicción no es tu destino, es solo una parte del camino. No estás condenado a vivir sufriendo. Estás siendo formado mientras atraviesas momentos difíciles. La aflicción, vista con ojos espirituales, no es enemiga de tu propósito, es aliada de tu crecimiento. Y confiar en medio de la aflicción no es un acto pasivo, es una revolución de fe. Es mirar al dolor y decir, no me vas a gobernar, no me vas a destruir, porque ya sé cómo termina esta historia y termina en victoria. No porque todo mejore de inmediato, a veces no lo hace, a veces tarda, a veces duele más de lo que imaginabas, pero aún así puedes confiar. No porque veas la salida, sino porque sabes que no estás caminando solo. Confiad. Esa es la palabra que Jesús nos da como antídoto a la aflicción. No te pide que lo entiendas todo. No te exige que seas fuerte en tus propias fuerzas. Solo te pide una cosa, que confíes. Que pongas tu fe en lo que Él ya hizo, no en lo que tú todavía no puedes ver. Y cuando tu mente empieza a pensar desde ese lugar, desde la victoria eterna de Cristo, algo cambia por dentro. Tus pensamientos dejan de girar en torno al miedo y se centran en la esperanza. Tu perspectiva cambia, tu corazón se aligera, tu espíritu se fortalece, porque la aflicción no debilita a quien ya se siente sostenido por una victoria más grande. Tú no tienes que luchar por vencer al mundo, porque Cristo ya lo hizo. Y si estás en Él, su victoria
también es tuya. A veces pensamos que confiar es saber exactamente cómo vamos a salir de una situación, pero no es así. Confiar es saber que no vas a salir solo, y eso, solo eso, basta para seguir adelante. Cada aflicción que enfrentas tiene el potencial de acercarte más al corazón de Dios. Si eliges confiar, si eliges rendir el control, si eliges mirar hacia arriba en vez de hundirte mirando hacia adentro, incluso cuando no entiendas, incluso cuando duela, incluso cuando no haya respuestas, puedes descansar porque Él ya venció. Y si Él venció, tú puedes caminar con la cabeza en alto, con la mente en paz y con el espíritu encendido por una verdad inquebrantable. El final ya está escrito y es glorioso. Así que hoy, mientras atraviesas tus propias luchas, mientras enfrentas tus tormentas, recuerda esto. Sí, hay aflicción, pero también hay una promesa y hay una victoria que ya ha sido ganada por ti. Él venció. Y si confías, tú también vencerás. Fortalecer la mente no es cuestión de suerte ni de talento. Es una decisión espiritual. Es elegir cada día dónde enfocas tus pensamientos, en qué verdades te apoyas y con quién decides caminar. La fe no es un escudo contra los problemas, pero sí es el cimiento que evita que te derrumbes cuando llegan. Y si hoy entiendes eso, entonces ya diste el primer paso. Tu mente no está sola. Dios quiere habitar también en tus pensamientos. No se trata de tener control sobre todo, sino de confiar plenamente en aquel que nunca pierde el control. Así que ahora te pregunto, ¿qué verdad de fe vas a elegir para pensar diferente desde hoy? Déjala en los comentarios. Hazla tu declaración. Y si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que necesite recordar que sí se puede vivir con una mente firme, cuando la fe es el centro. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, piensa con fe, vive con propósito y descansa en aquel que te sostiene.